bajo el decreto 533, Flor, se promulgó el día de hoy y bueno, nosotros lógicamente vamos a las fuentes, vamos a conocer de manera más detallada qué significa, todas las dudas que por ahí nos podremos sacar con Magalí Cirulnikov. Ella es fundadora de la Comunidad Federal Inquilina, quien ya la tenemos en este momento en videollamada para poder lógicamente saludarla y que nos empiece a despejar todas estas dudas que por ahí nosotros, nuestros televidentes y los chaqueños también tenemos. Y bueno, todos aquellos que están buscando un alquiler, aquellos que están todavía dentro de este contrato que se firmó el año pasado, que se firmó Así hasta es. ahora, en fin, hay muchas dudas y Magalí está con nosotros para despejarnos. Magalí, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Florencia Romero, Mar Peloso, la saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias en principio por este tiempo que nos concede a Norte Grande Federal, que nos concede a la provincia de Chaco, que nos concede a todo el litoral argentino y bueno, lógicamente para poder despejar también estas dudas, ¿no? Así es, por supuesto. Bueno, contanos un poquito acerca de esta ley, Magalí. Sí, bueno, en el año 2020 empezó la ley 27.551, entró en vigencia y recién plenamente se pudo aplicar a partir del 2021 porque, se acuerdan, habían tres decretos en total que se fueron prorrogando, que daban un marco de contención jurídica en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que recién en 2021 empezó a aplicarse plenamente. Y el año pasado se empezó a discutir en el Congreso de la Nación modificaciones a la ley para disminuir la conflictividad que había con el sector rentista. Las modificaciones que quisieron impulsarse desde la Cámara de Diputados el 23 de agosto de este año fueron regresivas en materia de derechos humanos, como fue la disminución del plazo mínimo legal que habían anunciado en ese proyecto de la Cámara de Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio, que pretendía bajar el plazo mínimo de 3 a 2 años. Este proyecto, que era un dictamen de minoría de la Comisión de Legislación General, pasó al Senado de la Nación, donde se hicieron modificaciones de ese proyecto, como el plazo mínimo que se sigue sosteniendo de 3 años como mínimo, que esto no cambió desde el 2020 hasta hoy. Me parece re importante aclararlo porque sabemos que se hicieron contratos fuera de la ley, o que trataban de incumplir con ese plazo mínimo. Y te quiero comentar también en este sentido que en la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria tenemos como una de las asociaciones integrantes la Fundación Amadeo Capital Humano, que está en Chaco. Que fue también la única organización social de Chaco que participó en el debate legislativo por la ley de alquileres, así que sí me parece muy importante poder nombrarla para que sepan que por eso es una comunidad federal. Bueno, el proyecto con modificaciones del Senado pasó a la Cámara de Diputados y fue aprobado con 128 votos la semana pasada y ahora promulgado y publicado en el Boletín Oficial. ¿Qué cambios trae? En primer lugar, el plazo mínimo que se sostiene, pero el índice, que hasta ahora era el ICL, el índice de contratos de locación, se cambia por un nuevo índice, que es el índice hogar, índice casa propia, que a diferencia del anterior, que lo regulaba el Banco Central, este es regulado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y la otra modificación es que ahora, en vez de la actualización, en vez de ser anual, va a ser una actualización semestral. Esos Bien. son los más importantes cambios que tiene este dictamen recientemente aprobado en diputados. Bien, Magalí, ahí surge la primera duda, ¿no? Coeficiente casa propia y antes se tomaba en cuenta desde otro índice, digamos. Concretamente, a los inquilinos esto, ¿en qué les beneficia? ¿Cuál va a ser? Todos estamos preocupados, por ejemplo, bueno, dentro de 6 meses, ¿cuánto va a ser el Claro, porcentaje que nos van el a aumento. aumentar exactamente? ¿Cómo se saca este coeficiente casa propia, Magalí? Bueno, ahí lo que tenemos es que este indicador, a diferencia del anterior, es que este tiene el 90% de composición salarial. El ICL, el actual, el que rigió hasta ahora, tenía una composición de un RIPTE, que era la remuneración imponible promedio de trabajadores estables, y el índice de precios al consumidor en partes iguales. Ahora, con las modificaciones que se hicieron,
el indicador tiene el 90% de componente salarial, o sea, si tu salario no aumenta el alquiler o aumenta proporcionalmente a como aumenta el salario, por un lado, y un 10% del índice de precios al consumidor, pero es más fácil que sea pagable, porque lo que veíamos en los últimos tiempos es que con el ICL se hacía impagable y que mucha gente tenía que rescindir el contrato en forma anticipada, porque no podían pagar el aumento Claro. que se venía, que el último fue del 116%. De gente que estaba pagando 100.000 pesos de alquiler pasaba al otro día a pagar 230.000 pesos de alquiler, y claramente se hacía insostenible y difícil para sostener para la economía del hogar. Este indicador que tenemos ahora, el de índice casa propia, va a ser, se presume que va a ser más fácil de pagar, porque la actualización va a tener más que ver con el salario que con la inflación. Magalí, ¿qué pasa con esos contratos que culminan ahora en este tiempo, en este periodo de tiempo? Los que terminan ahora, cuando tengan que hacer un nuevo contrato, se va a regir con estas modificaciones de Ujú. la ley, con aumentos semestrales, con este nuevo indicador, y siguen con el plazo mínimo de 3 años. Bien, bien. Es decir que si hay algún inquilino que firmó contrato hace un mes, hace una semana, tendrá que esperar los 3 años o rescindir y hacer un arreglo entre las partes y todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Sí, igual ahí la voluntad de las partes sabemos que no es igual. De hecho se reafirmó en el Congreso de la Nación que hay una asimetría entre las partes, donde en general una parte pone sus cláusulas y la otra acepta simplemente. La voluntad que Claro. está expresada en el contrato es la de la parte rentista, no está expresada la voluntad del inquilino. Ningún inquilino pone el precio, ni fija los aumentos, ni Claro. simplemente acepta la voluntad que está expresada, que es la voluntad de la parte rentista. Y acá lo que vimos es que una parte del sector inmobiliario, porque no fue todo el sector inmobiliario tampoco, sino una parte de los corredores querían una ley que los beneficie exclusivamente a ellos, que representan a menos del 1% de la población, en contra de los derechos de la mayoría de la población, de 9 millones de personas que alquilamos, y además también de la parte propietaria, porque al propietario no lo beneficia un menor tiempo de alquiler. De hecho le trae más trabajo si tiene que alquilar cada 2 años que cada 3. Eso es una tranquilidad. También saber que el inquilino va a poder cumplir con su obligación al propietario le trae una tranquilidad, o sea, de que va a poder pagar el alquiler pactado. Así que nosotros vemos con optimismo esta nueva ley, estas modificaciones que se hicieron en la ley. Creemos que eran necesarias modificar estas cuestiones, y también vimos la reacción de una parte del sector, que fue el Colegio de Profesionales de Inmobiliario, que es de la Ciudad de Buenos Aires particularmente, queriendo imponer cuestiones que solamente los benefician a ellos en detrimento de la mayoría de la población. Por suerte primó la mayoría de la población a la hora de legislar, y tenemos esta nueva normativa que la verdad que esperamos que esto disminuya la incertidumbre que vimos en los últimos meses, que es lo que hizo que mucha gente no supiera cómo iba a firmar el contrato, o esperar a que se sancione la ley para saber con qué Claro. normativa o qué es lo que iban a poner en esos contratos de alquiler. Bueno, creemos que ahora el panorama es un poco más claro, y ya ratificado el plazo mínimo después de tantos años de discusión en el Congreso, y que sigue siendo de 3 años. Es un avance también para que entiendan, bueno, todos tenemos un marco jurídico que respetar, y los contratos de 3 años también son beneficiosos para las infancias, que muchas veces son invisibilizadas, las infancias inquilinas, que lo que tienen es la necesidad de estar en un colegio, y que muchas veces el plazo, si es el plazo es de 2 años o de 3, sí les cambia la realidad, mismo la realidad educativa, ¿no? Claro. Un chico no se puede estar mudando cada 2 años, cambiando los lazos de contención social, la maestra, la escuela. Es demasiado. Por eso es que se avanzó en este derecho del plazo mínimo, y se ha respetado en el Congreso de la Nación que el plazo es de 3 años. Esperemos que ahora lo acepte el único sector que puso resistencia al plazo mínimo legal, que acepten que ya está, son 3 años, y bueno, y eso también da mayor estabilidad a los propietarios, de saber que por 3 años no tienen que volver a buscar inquilino, volver a publicar, volver a pagar los impuestos de esa vivienda, que esa situación tampoco los beneficiaba.
Magalí, como última pregunta, por lo menos de mi parte, en caso de que esta ley no se cumpla, que alguna inmobiliaria no cumpla con esta ley, que el contrato sea por menos de 3 años o que el aumento sea en menos de 6 meses, ¿qué se puede hacer? Los contratos en ese caso se pueden controvertir porque lo que dice nuestro Código Civil es que las cláusulas que son abusivas, que son contrarias al derecho, se deben tener por no escritas. Así está nuestro Código Civil en el artículo 988 del Código Civil, donde se asemeja justamente esta situación del contrato de adhesión y que dice estas cláusulas que no cumplen con ningún criterio legal se deben tener por no escritas. Entonces, en los casos que haya contratos firmados fuera de la ley, lo que se puede hacer es controvertir ese contrato y poner que se ajuste a derecho, que simplemente las cláusulas donde el plazo sea mínimo que el plazo mínimo legal sea menor a ese plazo o que los aumentos tengan una frecuencia diferente de la que establece la ley, esas cláusulas se deben tener por no escritas, eso dice nuestro derecho, así que se tienen que ajustar a cumplir con lo que es de orden público, que es el plazo mínimo de 3 años, con los aumentos semestrales y con este indicador que lo establece el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Bien, ¿los inquilinos tienen algún lugar, algún número de teléfono en donde llamar, en donde asesorarse, ya que no todos por ahí poseen el conocimiento en la parte de los contratos, no sea más allá de leerlos? ¿Tienen alguna posibilidad de reclamar, Magalí? Mira, a nivel Estado no hay una oficina, pero nosotras desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria tenemos un servicio de asesoramiento a las relaciones de alquiler, donde ya venimos atendiendo a casos de todo el país, donde sí tuvimos que controvertir algunos contratos, y este servicio es tanto para inquilinos como para propietarios también, que muchas veces tienen dudas porque son inducidos a error por una parte del sector inmobiliario que les quiere hacer firmar cosas que en realidad tampoco los benefician, así que este servicio de acompañamiento de las relaciones de alquiler implica tanto el propietario como el inquilino poder hacerlos conocer sus derechos y sus obligaciones. Y para eso paso las redes de la comunidad, que son en Instagram se encuentran como Comunidad Federal Inqui, y Twitter es @inquilines, y en Facebook Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Ahí pueden escribirnos y los podemos asesorar en los casos particulares. Muchísimas gracias, Magalí, agradecemos tu tiempo, agradecemos también que nos hayas quitado varias de las dudas a nosotros y a los televidentes. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche y saludo a toda la gente de Chaco. Gracias. Muchas gracias. Gracias.